Hola, con el gusto de verlos nuevamente, pues estamos ya en el tema de el 2 de octubre, no se olvida, pero el 2 de octubre también lamentables acontecimientos en la Ciudad de México, en el Estado de México, aquí en el Valle de Toluca. Fue terrible, no sé qué ustedes opinen sobre el comportamiento, yo no digo de los estudiantes, los encapuchados que son provocadores para mi concepto, que se infiltran entre un grupo de estudiantes inocentes, los dejan entrar, penetraron sus filas, luego hasta los defendieron. Pero el hecho de que tan significativo fue la situación del aniversario, bueno, no es aniversario, el recuerdo de esta masacre del 2 de octubre del 68, que de manera abrupta la presidenta Claudia Sheinbaum pues terminó la conferencia evadiendo con ello las preguntas sobre los incidentes que se provocaron, cuando menos allá en la Ciudad de México. Integrantes de un grupo que denominan Bloque Negro se enfrentaron a policías capitalinos en el Zócalo durante el mitin conmemorativo de la matanza estudiantil de 68. En Tlatelolco, los jóvenes encapuchados agredieron a los uniformados con cuetones, bombas molotov, piedras y palos, y los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana solo los contuvieron hasta que llegaron más refuerzos y pudieron replegarlos. El saldo pues fue lastimosamente de varios heridos, pero aquí en la capital del Estado de México el asunto se desbordó aún más por incapacidad de la policía municipal, del gobierno de Morena en la capital de la República, Ricardo Moreno Bastida, o qué pasó. Pero por lo pronto Sheinbaum en su momento dijo, pues ahí la dejamos, así, tajante. La conferencia matutina pues terminó en menos de una hora en Palacio Nacional, la más corta que ha habido desde su llegada al poder. Cerró abruptamente esta conferencia presentando a los finalistas del concurso México Canta. Y bueno, pues hoy fue diferente la conferencia. Como les decía, no llegó ni a la hora y solo fueron algunas explicaciones de la negativa del gobierno federal para aceptar que la ley de amparo, escuchen bien esto, se modifique para la cuestión de la retroactividad, así como la presentación en el otro tema de los finalistas del concurso musical México Canta. Bueno, el hecho es que en Toluca, pues fue lastimoso lo que ocurrió. Incapacidad, negligencia de la policía municipal. Yo me adhiero a los reclamos de los compañeros periodistas que fueron agredidos por la policía municipal. Mi solidaridad absoluta con todos ellos. No sé si había gente de derechos humanos o qué pasó ahí. El hecho que Ricardo Moreno Bastida trata de justificar la actuación de la policía. Se supone que en su conferencia pues dijo que se van a reparar los daños para los periodistas, con los cuales al parecer se disculpó, y que de todas formas la investigación seguirá, Derechos Humanos intervendrá. Y bueno, lo que yo digo aquí es, primero, solidaridad con mis compañeros periodistas, con mis compañeros reporteros agredidos, que sí lo fueron, que se les repare el daño. Segundo, desenmascarar a los encapuchados, porque estos tipos provocaron vandalismo, robaron, vandalizaron tiendas, comercios, quebrando vidrios, un Starbucks, unas tiendas, robaron, así hicieron pillaje. Esto es absurdo y yo no creo que sea a consideración de los propios estudiantes. Los estudiantes, para mi concepto, no se comportan así. Por eso yo digo que fueron infiltrados por provocadores, por vándalos, que se les debe de quitar la máscara a los que se capturó, exhibirlos públicamente y que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos. Si hubo estudiantes, uno que otro, involucrado porque se dejaron llevar por la ola de violencia, pues tendrán que pagar también las consecuencias, pero la generalidad de los estudiantes no creo,
lo niego absolutamente que hayan actuado de esa manera. Pues yo convivo con muchos jóvenes estudiantes que acaban de terminar o que siguen estudiando. Mis hijos nunca fueron de esa calaña de bandoleros y de vandalismo lo que se cometió ayer. Eso debe ser castigado, investigado, aclarado y castigado severamente. Así es el concepto que yo tengo de esto. No podemos culpar a todos los estudiantes, no podemos decir que fueron los estudiantes, no fueron los estudiantes, fueron otros tipos infiltrados y se aprovecharon de la inocencia de estudiantes que todavía protegieron a algunos de estos vándalos en algún lugar. Pues que se investigue bien, que se llegue al fondo y que se esclarezcan las cosas y que los responsables de esta violencia, estos que quemaron la patrulla, por ejemplo, que agredieron a policías cuando los trataron de contener, imagínense, querían llegar con su vandalismo, si así hicieron destrozos desde el inicio de la marcha, querían llegar a los portales, querían llegar a la plaza cívica, cuando tenemos montada una feria del alfeñique, una exposición del alfeñique, que es una gran expresión cultural mexicana y que tiene muchos años de ser visitada por propios y extraños, no digo extraños, sino simplemente por visitantes que llegan de otras latitudes, incluso del propio Estado de México, a visitar la feria del alfeñique. Imagínense los comerciantes que fueran agredidos por estos tipos, pues los comerciantes no se dejan. Hubiera sido un desastre y por eso sí aplaudo que los contuvieran desde un primer momento allá en la avenida Hidalgo, casi con Juárez, que no los dejaran pasar porque iban a provocar hacia adentro desmanes en comercios, agresiones a ciudadanos, a peatones, a gente que va al centro de la ciudad, y hubieran provocado seguramente un desastre en las instalaciones de la Feria del Alfeñique. Hubo ya un comunicado de los comerciantes de la Feria del Alfeñique agradeciendo la labor de la policía. No sé hasta qué grado, bueno, para ellos estuvo bien, pero hasta qué grado fue buena la actuación, hasta qué grado calificarla como positiva y hasta qué otro grado, del lado contrario, reprobar su actuación. Por ejemplo, en el caso de nuestros compañeros periodistas agredidos, que eso sí yo definitivamente repruebo. Esto no puede ser, pero tampoco puede ser que dejen pasar a estos tipos. Ya venían haciendo desmanes desde calles atrás, desde el principio, y no fueron contenidos hasta llegar al propio centro de la ciudad. ¿Por qué no desde antes? Si ya los tenían identificados con las cámaras, ¿por qué no fueron? Y ya sabían con las imágenes que están en el C5 o en las cámaras de la Policía Municipal, que se estaban armando con palos, con piedras, armando bombas Molotov. Están las imágenes ahí, no los cuento, yo simplemente las veo y usted juzgará también si las vio, si está a favor, está en contra de que esto ocurra, hasta dónde se llegó rebasando ciertos límites que no deben permitirse. Usted los dejará como su mejor opinión, espero, en la caja de comentarios, tanto en YouTube, en @Sociedades de Pensamiento, con un servidor Carlos Monroy, en TikTok también, pero ahí como Monroe-HER, @Monroe-HER, Facebook. Desde luego acompaño estos comentarios a mi compañero y amigo Luis Pantoja en su página Comunicadores MX. Se votó la ley de amparo en otro tema, hay debate, un gran debate, pero ya se aprobó. Para mi amigo Rubén Rubens, que me preguntaba, comenta más sobre la cuestión del amparo. Ya sé que Enrique Vargas del Villar, el senador del PAN, subcoordinador de la fracción parlamentaria allá en el Senado, pues votó en contra de la ley de amparo, pero bueno, no importa, que cada quien en su juicio es libre, ahí se votó. Pero comento que Arturo Saldívar, Lelo de la REA, el coordinador general de política y gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, o de la presidencia de la República, sería mejor dicho, como institución de uno de los poderes, el Poder Ejecutivo, destacó que Sheinbaum ha acertado
al ser muy enfática en que no debe tener cabida la aplicación de la retroactividad de la ley, de ninguna ley en perjuicio de persona alguna. Señaló que la redacción del artículo primero, párrafo 2, constitucional no es la más adecuada o clara para explicar si es inconstitucional o no, que se establezca en un artículo transitorio, porque así pasó, se regirán en el futuro por las disposiciones de una reforma. Entonces, el artículo 14 constitucional establece de manera tajante que ninguna ley debe tener efectos retroactivos hacia persona alguna, lo cual significa que las leyes tienen efecto al futuro y no al pasado, tienen efecto desde que se publican en el diario oficial de la Federación y de ahí para adelante, no hacia atrás. El Poder Ejecutivo, entonces la presidenta, no está a favor de ningún tipo de retroactividad, por lo que de manera respetuosa le pidió al Congreso un diálogo constructivo entre poderes y solicita a los legisladores hacer las adecuaciones pertinentes a este artículo, dándole claridad. Arturo Saldívar también propone cambios a la reforma de la ley de amparo para aclarar este concepto, porque no está a favor del Poder Ejecutivo, y pues también pidió a los legisladores modificar para que el pueblo la entienda bien, la entienda claramente, y no haya confusiones. Respecto a la resolución que tuvo el Senado de que la ley de amparo sea retroactiva, esto ya pasó, pero todavía no se ha modificado, pues Sheinbaum manifestó que hay que respetar precisamente la Constitución, la cual dice que ninguna ley, y estoy insistiendo en esto, ¿verdad?, que ninguna ley debe ser retroactiva. Habrá que ver por qué consideraron ellos ese artículo transitorio, por qué lo hicieron. Tiene que revisarse si la redacción garantiza lo que no se plantea, lo que se plantea o no. Pues que quede bien claro, la ley de amparo, por lo pronto, en este momento plantea lo siguiente, términos importantes, conceptos como reducción de tiempos de la aplicación de la justicia, justicia rápida y expedita, no justicia como que la aplicaron a Salinas Pliego, por ejemplo, o a deudores fiscales. Por ejemplo, este tipo, ministro Aguilar, bajo las órdenes de Norma Piña, pues escondió los expedientes de Salinas Pliego, los puso hasta abajo, ¿no? A veces daban mordidas para que primero saliera el expediente de tal persona, pero en este caso dio la lana para que estuviera hasta abajo y se prolongara por meses. Pues eso es lo que este concepto está aclarando: reducción de tiempos en la aplicación de la justicia. Ingresa al Poder Judicial, inmediatamente debe iniciar su proceso y no darle largas a los asuntos. No procede tampoco la suspensión de las cuentas involucradas en lavado de dinero, es decir, combate al narcotráfico, a los asuntos y a los delitos de cuello blanco, como es este, el del lavado de dinero. No procede la suspensión de las cuentas, y cuando hay la aplicación de resoluciones de la Corte, no puede haber suspensión inmediata. Esos son los conceptos que no quiere la oposición que se apliquen. ¿Por qué? Pues porque de ellos se han defendido, de ellos se han aprovechado, y por eso la modificación, una parte de la explicación que se da a la nueva propuesta de ley de amparo, es decir, perfeccionarla. La pregunta sobre pues el autor más reconocido de la ley de amparo, hay que regresarnos hacia la historia. El concepto del espíritu de la ley pues requiere un análisis de los diferentes actores que han contribuido a su desarrollo de estudio a través de la historia. Nos podemos remontar hacia 1841, cuando a Manuel Crescencio Rejón pues es el reconocido como el padre del juicio de amparo para su inclusión en la Constitución de Yucatán en 1841, pero esas fechas ya Carlos Marx en Europa, para hacer un paralelismo histórico, estaba configurando su manifiesto comunista allá en Francia, y bueno, pues en ese momento en México estábamos en esta pieza que ha sido elogiada a nivel mundial sobre el derecho de amparo, porque también hay otro autor, por ejemplo, Héctor Fix Zamudio, es reconocido como uno de los más destacados juristas mexicanos del siglo XX y XXI en el ámbito del derecho procesal constitucional y el juicio de amparo. Tiene una tesis
profesional del 1955, la garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana, que es un ensayo de estructura procesal del amparo que influyó en el desarrollo del derecho procesal constitucional. Pero tenemos que irnos, aparte de Crescencio Rejón, el que les manejaba yo al inicio, el considerado autor de esta ley, pues está otro más, Mariano Otero. Tuvo un papel fundamental en la creación del derecho de amparo en México. Él fue el impulsor del juicio de amparo, junto con Manuel Crescencio Rejón, ya mencionado, y impulsaron la instauración del juicio de amparo para garantizar los derechos de los ciudadanos frente a actos de autoridad. El antecedente de la Constitución de 1857, su obra, la de Mariano Otero, Acta Constitutiva y de Reforma de 1847, en ese momento estaba la cuestión del Manifiesto Comunista en Europa, pues esta obra, Acta Constitutiva de la Reforma de 1847, es considerada como el principal antecedente de esa misma Constitución, la de 1857. Defensa de los derechos. Él fue, en su historia, en su vida propia, fue detenido injustamente. Otero propuso entonces y dio entonces la idea del juicio de amparo para proteger las garantías individuales contra los abusos de la autoridad. La fórmula Otero, le llaman así, fórmula Otero, establece que las sentencias de amparo solo benefician a quien interpone el juicio sin derogar leyes generales. Esto permite una protección individualizada de los derechos humanos. Y si usted quiere saber, Rubén Navas, amiguito, te mando un abrazo, mismo que a un gran profesor, Atanasio Serrano, un abrazo, recíbalo también. Esta obra, El liberalismo mexicano, escrita por Jesús Reyes Heroles, es el tomo 2, porque hay 3 tomos de esta gran obra. Jesús Reyes Heroles, gran ideólogo del PRI. El PRI tuvo gente brillante, no como ahora. Imagínense un presidente nacional del PRI en la época, López Portillo, pero fue un gran estudioso del derecho. Compárelo usted con Alito Moreno el día de hoy, pues como que da risa. Entonces, o con Muñoz Ledo, que también fue presidente del PRI, creo que ha sido el principal personaje en la historia de México, que ha sido presidente de 2 partidos, el PRI, luego el PRD, no sé si lo fue de Morena, ya no lo recuerdo, pero en este título, El liberalismo mexicano, en el tomo 2, el tomo 1 se llama Los orígenes de las ideas del liberalismo mexicano, el tomo 2 es precisamente La sociedad fluctuante, donde dedica un capítulo especial a Mariano Otero, que no fue solamente un abogado, un gran estudioso, sino fue economista, sociólogo, historiador. En esa época había gente brillantísima que le dedica precisamente un capítulo especial para ti, Rubén, te lo recomiendo. Y el tomo 3, que se le llama ya La integración de las ideas en su término, digamos, que final. Una obra magnífica. Para aquellos que me dicen, oye, ¿qué leo? Pues ahí pero te vas a entretener bastante. Pero ahí te lo dejo en el segundo tomo. Pero si quieres te digo más o menos, tienes que adquirir en el Fondo de Cultura Económica, no sé si todavía lo tengan, y eso ya tiene muchos años. Lo compré pues en la universidad, imagínense, no sé cuántos años pasé por la universidad. Entonces, pues ahí se las dejo de tarea la cuestión del derecho de amparo, porque es tan importante, tan interesante, históricamente, políticamente, socialmente, jurídicamente hablando. Por su atención, gracias. Hasta la próxima. Pasen un bonito fin de semana.